Aupa Kaixo, estamos con Leire Martínez de la Pera, alumna del ciclo superior de ilustración, y viene a hablarnos de su álbum ilustrado Cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, Leire, pues nada, ya has terminado el ciclo de ilustración y me gustaría que nos contaras un poco qué tal ha ido la experiencia. Pues bien, ha sido un poco duro este último año porque hemos tenido carga de trabajo, pero ha estado muy bien. He notado que he aprendido cosas, ya que yo vengo de bachillerato biosanitario y está bien saber o aprender conocimientos que no sabía sobre el arte para poder dedicarme a ello. O sea que has tenido un cambio total, ¿no? de ámbito, Sí. del biosanitario al arte, bueno, pero seguramente siempre has llevado un artista dentro, ¿no? O sea que Sí. algo, por alguna razón habrá sido. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de tu trabajo, de tu libro didáctico, podríamos decir, ilustrado, ¿no? Sí. Que bueno, viene a ser el proyecto integrado, es decir, el proyecto de fin de ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues me gustaría que me dijeras un poquito, pues, ¿de qué trata este proyecto integrado? ¿De qué trata tu libro? Este trabajo se centra un poco en el temario de cuarto de la ESO, concretamente de biología y sobre el tema de la evolución, de las teorías evolutivas. Ya que, como he mencionado, soy de biosanitario, me interesa muchísimo la biología, sobre todo las teorías de cómo hemos llegado un poco hasta aquí y un poco el proceso que se ha ido siguiendo. Entonces quería reflejar un poco esto en este trabajo, combinando tanto mi estilo o mi parte artística como mi parte más de investigación y demás. Y, por ejemplo, en este trabajo he recopilado un poco eso, el proceso que se ha ido siguiendo, pasando por las teorías más teocentristas o religiosas, abarcando 4 tipos de religiones, para no estancarnos solamente en la cristiana, y luego ya derivando a las más científicas, yendo obviamente en orden de la más antigua a la actual. Vale, o sea que podríamos decir como que has aunado, digamos, tus intereses, ¿no? Por un lado el arte, pero por otro lado también entiendo que te interesa la biología o la antropología, ¿no? Sí. Y que habrás querido hacer un proyecto un poco con el que te sientas identificada, ¿no? Sí. Eso está muy bien porque al mismo tiempo creo que es bastante motivante para alguien, ¿no? Hacer algo con en lo que realmente cree, ¿no? Vale. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿cuál es el proceso creativo que has seguido para hacer este proyecto? No sé si se verán imágenes, pero estas son un poco algunas hojas de mi proyecto, que esta sería, por ejemplo, la parte religiosa, abarcando cristianismo, judaísmo aquí tenemos, el islam, el hinduismo, y luego he metido esta ilustración que al principio iba a ser un poco más profunda, pero como no hay tanta investigación de qué éramos antes de, lo he dejado en una simple imagen de guía, ya que las imágenes que se suelen ver de imagen de la evolución suele ser una línea recta, cuando lo correcto no es una línea recta, sino que hay diferentes ramas, ya que podemos ver que en una misma época se dispersan por ahí los homínidos. Vale. Y se quedó ahí como una ilustración. Luego aquí separaría un poco las otras teorías, que sería el lamarckismo, el darwinismo, la parte de Mendel, que uniría un poco el neodarwinismo. Y luego tengo aquí un poco también parte del proceso de ayuda o de base, que es este trabajo, que no es trabajo como tal, ya que son mis apuntes de historia de segundo de bachillerato, ya que tengo bastantes dificultades a la hora de memorizar y demás. Entonces decidí hacer como unos apuntes alternativos para yo poder estudiar más a gusto, sentirme cómoda y
poder llevar la asignatura a cabo. O sea, que podríamos decir que tu proyecto se basa un poco en estos apuntes que tomaste tú, Sí. ¿no? O sea, que antes ya habías hecho un ensayo sobre esto, Sí, involuntariamente. prácticamente sí. En plan, me sirvieron bastante de ayuda. Y bueno, tanto a mí como a algunos compañeros, ya que se los dejé para que pues diesen un repaso y así. Vale. Solo que esto era un proyecto un poco más pequeño, digamos, porque no estaba coloreado ni nada. Vale. Y luego ya pues aquí un poco el proceso, ya yendo al tema. Primero realicé unas miniaturas que se pueden ver en pantalla y las tengo aquí en la mesa para tener de guía un poco pues qué quería que apareciese en la portada, en la contraportada y básicamente estructurar todo un poco, el saber qué quiero contar primero y así, para servir un poco de guía para luego pues ya llevarlo a cabo sin ningún tipo de dificultad. Para organizar un poco el trabajo, ¿no? O sea, hiciste una especie de storyboard que hemos trabajado en clase también bastante, ¿no? Y eso te habrá servido un poco para organizar todas esas ideas, que es bastante complejo. Sí. Muy bien. Luego se puede ver como una especie de retícula, que esa la utilicé yo más adelante para hacer líneas rectas, porque aun utilizando regla se me suelen salir así, entonces pues no quería y por eso utilicé esto un poco de base para que todo quede un poco cuadrado. Muy bien, recursos, ¿no?, que tenemos para corregir nuestras taritas. Vale, perfecto. Luego, yendo un poco para proceso de hojas individuales, primero hice como una prueba de color, de tema qué colores quería utilizar en general. Al principio pensé en hacerlo todo monocromático, es decir, utilizando una gama de azules o así. Pero luego pues dije, voy a probar por si acaso hacerlo con color. Me convenció más. Los materiales, bueno, no lo he mencionado, pero lo he hecho todo a mano, es decir, he utilizado dos técnicas, que son los bolígrafos calibrados y luego acuarelas y un poco algún retoque con lápices de madera. Y pues al final decidí hacerlo con colores, que se puede ver ahí, primero en tinté, luego coloreé y luego en digital le puse un filtro a la hoja, luego hablaré un poco de eso. Vale. Un filtro a la hoja y luego ya pues maqueté, puse el texto y así. Vale, me parece muy interesante el proceso, sobre todo últimamente hemos estado comentando entre el resto de profesores de IDARTE, ¿no?, pues que cada vez se hace todo más tirando de la inteligencia artificial. En tu caso me parece un valor añadido el hecho de que lo hayas hecho todo artesanal, porque eso te va a diferenciar, ¿no? Y bueno, pues hoy en día ese aporte me parece muy interesante de cara al mercado, a darte a conocer y bueno, pues desgraciadamente la inteligencia artificial está en todos los lados, entonces bueno, ahí tú te haces fuerte, me parece que es muy interesante. Muy bien. Y viendo un poquito las imágenes que me has enseñado, he visto que, pues como bien has explicado, que primero empiezas hablando un poco de las teorías religiosas, luego hablas ya de Lamarck, de Darwin, de Mendel. ¿Cuáles son esos personajes en los que te has ido basando? ¿Quiénes son? Pues bueno, aquí tengo unos retratos de cada uno de ellos que he hecho para el trabajo, pero he ido seleccionando estos personajes yendo a los representantes un poco de cada apartado. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos a Jesucristo, que sería hijo de Dios de la religión cristiana. Luego, en segundo lugar, tenemos un rabino, ya que pues investigando acerca de esta religión pude ver que estaba totalmente prohibido dibujar o representar de algún modo a su Dios. Entonces, buscando encontré pues a esta figura que equivaldría un poco a la figura de un cura. Luego tenemos en tercer lugar a Vishnu, que es uno de los dioses indios. Y uno de los más importantes. Y luego tenemos por último a un imán, que al igual que en la religión judía, pues pasa un poco lo mismo. Está prohibido la representación de figura de Dios, entonces
buscando y aparte preguntando a amistades de esta religión, pues me aconsejaron poner pues la figura de un imán, que es un cura. Vale, o sea que has tenido en cuenta el respetar y no herir sensibilidades Sí. a diferente tipo de culturas. Muy bien. Vale. Luego en la parte de abajo tenemos, bueno, están diferenciados por tema colores, que luego ya pues mencionaré. Tenemos a primera figura, está Lamarck, que es la primera teoría científica y básicamente la base de un poco lo que fue derivando a estas, ya que pues esta fue la primera teoría que salió con bases científicas, pero tenía alguna falla porque no se fijaba igual en la genética y demás. Entonces, ahí tenemos a Darwin, que completó un poco esa teoría o aclaró cosas que no las aclaró bien. Pero como Darwin, que es un referente bastante importante o bastante conocido por sobre todo la investigación que hizo en las Islas Galápagos, que ahí descubrió un poco que puede haber una misma especie, pero que si vive en diferentes lugares con diferentes condiciones de temperatura, alimentación o demás, puede variar simplemente para pues, sobrevivir y poder llevar esa especie adelante. Entonces fue bastante importante, pero aún así tenía un poquito de fallas y por eso tenemos un poco a Mendel, que acompaña o deriva al último grupo, que son esos 4 hombres, que son del neodarwinismo. Mendel está un poco de medio porque se fija en la genética. Él era un obispo y aparte pues se dedicó, bueno, estudió botánica y decidió hacer una prueba, bueno, también estudió biología, pero decidió hacer una prueba con guisantes acerca de la genética por ejemplo, cogió 2 plantas, una que era con semillas verdes y otra que era con semillas amarillas, y ahí pudo ver que sus descendientes o se mezclaban o salían unos también verdes, otros amarillos y demás. Entonces, con esto pues fue bastante como un choque porque demostró que igual en una generación no tiene esas características, pero luego en la 5ª generación aparecen esas mismas características. Y pues ayudó un poco a derivar al neodarwinismo, que aquí ya se mete, gracias a las teorías genéticas, pues completan un poco la teoría de Darwin y demuestran un poco de, por ejemplo, que todos venimos de un mismo ser, que lo hemos visto antes en la imagen que he puesto al completo, porque pues los humanos, el brazo de un humano puede compartir mismos huesos que un gato, un caballo o la aleta de una ballena, y pues básicamente pues completó un poco eso. Y digamos que las teorías actuales, digamos que se basan en los neodarwinistas, perdón. Sí. Ah, vale, interesante. De que ahí se sabe un poco de que venimos de un solo ser, que luego pues por diferentes vivencias, temperaturas, alimentaciones y demás, pues han ido evolucionando a diferentes seres. Sí, pues factores externos que han condicionado un poquito. Sí. Vale, muy interesante. Y has comentado algo, ¿no? De que salta a la vista que has utilizado diferentes paletas cromáticas para, digamos, la parte de las teorías basadas en la religión y la parte de las teorías científicas. Cuéntanos un poco qué decisiones has tomado en tanto a las paletas cromáticas que has utilizado. Pues para diferenciar ambas teorías, en mi libro quería reflejarlo de una forma más visual. Entonces decidí elegir una paleta azul para la religiosa y o teorías teocentristas, y una paleta más beige para las teorías científicas. Tienen un motivo, ya que las teocentristas investigué el color que representaba cada religión, viendo que la cristiana pues había bastantes colores que les representaban, pero entre uno de ellos era el cian o azul. Luego en la judía también era el azul, coincidían. En hinduismo es el naranja, ahí ya no coincidía, y luego en la islámica era el verde. Entonces decidí buscar a ver si coincidían, por ejemplo, el azul. Entonces elegí al dios Vishnu, que tiene un tono azul en la piel, aparte de que tienen algunos elementos que son azules, y dije,
pues puedo emplear este color también. Y luego para el Islam estuve también investigando a ver si tenían algunas decoraciones o demás azules o cuál era el color que predominaba, y era también el azul. Entonces junté un poco todo y decidí ponerle un tono azul a las hojas para diferenciarlas. Y luego aparte tenemos pues las teorías científicas, que es un tono beige precisamente porque actualmente las hojas o estudios que se conservan de estudios, por ejemplo los de Darwin o así, las hojas han cogido un color como amarillento. Y quería pues reflejar un poco eso, ese tono amarillento, beige y demás. O sea que has hecho una investigación a nivel científico, pero también todos los elementos que utilizas, sea el color, la técnica, textura, etcétera, todo tiene un porqué, ¿no? O sea, todo está justificado. Sí. Muy bien, eso me parece muy interesante. Bueno, pues si quieres, Leire, nos puedes hablar de los objetivos, es decir, ¿qué objetivos persiguen tu proyecto integrado? Mi objetivo con este trabajo era principalmente realizar un trabajo pues, que sirva de ayuda, ya que pues, me gusta mucho ayudar a la gente y quería un poco seguir esa filosofía de vida que es ayudar a la gente con mi arte. Y viendo un poco el proyecto que he comentado de los apuntes de historia, que conseguí igual echarle una mano a algún compañero y aparte de ayudarme a mí misma, pues decidí seguir por este camino. Aparte también quería un poco limpiar la imagen de los cómics, ya que normalmente se suele poner como un cómic es un cuento, una historia, no son cosas como que pueda compararse con forma de estudiar o forma de aprender algo. Y me gustaría pues demostrar que no, porque a mí, por ejemplo, esos apuntes me sirvieron muchísimo de ayuda, o sea, mejoré bastante la nota. Entonces, pues quería un poco limpiar esa imagen y yo creo que... Vale, o sea, que podríamos decir, ¿no? Como que hubo un detonante, que fueron tus dificultades de comprender textos largos, etcétera, ¿no? Y cómo tú tenías mucha facilidad para interpretar las imágenes, ¿no? Y ese detonante te hizo pensar, esto no voy a ser la única persona a la que le pase. De hecho, yo me siento bastante identificado contigo en ese sentido. Y decidiste hacer un proyecto, digamos, altruista, ¿no? El decir, quiero ayudar a otras personas que tienen esta misma problemática, ¿no? A través de mi arte, ¿no? Bueno, me parece muy, muy bonito que un estudiante intente ayudar a otros estudiantes con estas dificultades. En ese sentido, me parece un proyecto fantástico. Vale, y pues si te parece, no sé si querías añadir alguna cosa más. Digo porque si quieres podemos ver un poquito el producto final, o me dices tú si querías comentar alguna otra cosa que nos hayamos dejado por ahí. Sí, bueno, igual comentar que nos hemos dejado aquí un personaje un poco importante. Ah, vale, Godofredín, sí, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Sí, en este libro hay un personaje un poco principal que te guía o te lleva de la manita ante todas las teorías que hay. Este personaje es, o sea, lo elegí porque es personal, es como si fuese como mi alter ego, porque cuando quiero aparecer en una obra, pero no quiero aparecer yo, pues suelo recurrir a Godofredín. Es un personaje que creé hace ya 6 años casi, y quería un poco pues darle su relevancia porque pues aparece y nos acompaña un poco en todo el proceso, dándole un poco como pinchar un poco a cada teoría de oye, te falla algo, y le saca ahí un poco las cosquillas, por así decirlo. Vale, le da un toque cómico también, ¿verdad? Sí, y aparte pues así el alumno o la persona o el público que lea mi libro, pues así puede ver en qué fallaba esa teoría, porque hay algunas veces que yo he notado que hay algunos apuntes que te dicen, no, hemos pasado a otra teoría y ya está, pero no te explican el por qué ha fallado esa teoría. Claro. Entonces quería un poco meter a este personaje para que enseñe al alumno de, oye, esta teoría estaba mal, ¿por qué fallaba esto? Me parece muy divertido el personaje de Godofredín porque una vez lees ya el libro ilustrado, pues ves, ¿no?, como eminencias, digamos, en el campo de la ciencia, cómo explican sus teorías,
y un personajillo les hace preguntas de estas incómodas, les pincha y ellos se quedan totalmente bloqueados porque no saben cómo responderla, porque realmente son teorías que todavía les falta crecer, ¿no? Y el encargado de hacer que se planteen esas preguntas es este personaje y bueno, pues le da un toque humorístico que es muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues háblanos un poquito. El resultado, digamos, de toda esta investigación, de todo este concepto, es este libro ilustrado, que sería, siempre os pedimos en el proyecto integrado, ¿no? Pues como que creéis un producto que podría ser, digamos, el producto final, aunque nunca lo es porque siempre hay márgenes de mejora, ¿no? Pero que tenga, digamos, presencia física y me parece que, vamos, que es súper atractivo visualmente. Bueno, cuéntanos un poquito tú lo que quieras de él, no sé si quieres tenerlo en las manos. Pues un poco, bueno, ya creo que he comentado un poco las cosas, pero por ejemplo, para verse ese cambio de teorías, pues decidí poner, aparte de los colores, pues puse esta ilustración que ya la he mencionado anteriormente. Sí. Y así pues es como pasas de azul y de teorías como más teocentristas y te va como un poco cambiando. Vale, hay una transición, tema, ¿no? sí. Entre, vamos, no es abrupto, sino que es un cambio, digamos, más suave, gracias a la paleta cromática. Vale, de acuerdo. Muy bien, Leire. Bueno, pues si quieres hacer alguna reflexión acerca del proyecto integrado, de qué te ha supuesto, qué te ha parecido, no sé, cualquier cosa que quieras comentarnos. Pues yo me quedo bastante contenta haciéndolo, estoy bastante orgullosa porque se nota que ha habido un salto entre los apuntes de historia porque los hice un poco rápido y no sin conocimiento porque pues gracias a este grado pues me ha ayudado un poco a saber cómo colocar las viñetas, distribuirlas y hacer que no pierdas la atención o el interés al leerlo, porque si se repite todo el rato la misma estructura es como que no te llama. Vale. Y pues, por ejemplo, lo que fallaba en esos apuntes eran muchas viñetas en una sola hoja, todo a la vez. Bueno, puedo poner imágenes. Era como que intentaba meter toda presión, de hecho utilicé bolígrafos calibrados muy pequeñitos porque si no, no entraba. Demasiada información, ¿no? Sí, entonces con este trabajo pues aparte he mejorado un poco en esa técnica, que lo cual estoy orgullosa porque me gustaría dedicarme en un futuro a hacer pues más trabajos de estos, cómics o demás que puedan ayudar a un público. Vale, genial. Muy bien, pues poco más que añadir. Muchísimas gracias, Leire, por explicarnos este recorrido que has hecho en tu proyecto integrado. Y bueno, pues desearte la mejor de las suertes en tu trayectoria profesional o en lo que te quieras dedicar a partir de ahora. Y nada, pues que ha sido un verdadero placer tenerte como alumna. Gracias. Vale.